Capítulo 9. 4 preguntas fatales. Si existiera tan solo un hombre o una mujer que no amara al Salvador, y si esa persona viviera en lo salvaje de Liberia, y si fuera necesario que todos los millones de cristianos viajáramos hasta ahí, y cada uno le rogara que se entregara a Jesús antes de que se convirtiera, valdría la pena todo el celo, la labor y los gastos. Si tuviéramos que testificarles a miles año tras año y nunca rescatar más que una sola alma, esa alma sería la recompensa completa por toda nuestra labor, porque un alma es de valor incalculable. Charles Haddon Spurgeon. Cuando estamos testificándole a alguien, es muy importante hacerle preguntas. Como cristianos, muchas veces cometemos el error de apresurarnos en nuestra presentación del Evangelio cuando realmente no hemos conversado con la persona. Informarse de lo que la persona cree y por qué lo cree son elementos esenciales para una buena experiencia al testificar. Nunca olvides que tú no eres el único que tiene que comprobar las cosas en una conversación. Pídele al inconverso que intente defender su postura en cuanto a la eternidad y a Dios. En los campamentos de liderazgo cristiano organizados por los ministerios Summit, les enseñamos a los jóvenes algo que llamamos las 4 preguntas fatales. Estas preguntas son fantásticas. Aunque son preguntas muy simples, también hacen que la persona tenga que pensar. Las preguntas están diseñadas para ayudar a las personas a que se den cuenta de que no pueden defender su postura. Luego venimos nosotros y con amor defendemos la nuestra. Asegúrate de no usar estas preguntas como armas. Pueden hacer que las personas luzcan ridículas. Y eso no las hará para nada receptivas a tu mensaje. La intención de estas preguntas es ayudarte a obtener información, no avergonzar a la persona. En Summit, sugerimos a los jóvenes que las usen con sus profesores en el aula de la escuela o la universidad. Cuando estas preguntas se formulan en una forma gentil y amorosa, está comprobado que son muy efectivas para ayudar a los alumnos a exponer su fe. Veamos entonces estas 4 preguntas fatales. Número 1. ¿Qué quieres decir con eso? Con esta pregunta puedes lograr que la persona defina las palabras que está usando. Cuanta más información obtengas con respecto al punto de vista de la persona, tanto mejor podrás guiar la conversación. Muchas veces las personas con las que hablo me dicen que son cristianos. Yo les pregunto, ¿qué quieres decir con cristiano? Muchos responden que son cristianos porque van a la iglesia. ¿Te hace cristiano ir a la iglesia? Por supuesto que no. ¿Ir al taller mecánico te hace un automóvil? ¿Ir al McDonald's te hace una hamburguesa? Ir a la iglesia es algo que un cristiano debería hacer, pero el hacerlo no te hace cristiano. Estaba hablando con un joven de la Universidad de Georgia Tech que me dijo que era cristiano. Le pregunté qué quería decir con cristiano y me respondió, fui comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. Ciertamente sabía que creía, como deberíamos saberlo todos. Cuando alguien me dice que es parte del movimiento de la nueva era, le pregunto, ¿qué quieres decir con la nueva era? Puede abarcar toda clase de cosas, como la reencarnación, los cristales, la santería, etc. Esta pregunta te ayudará a identificar lo que la persona quiere decir al usar esa terminología. Si alguien te dice que es agnóstico, pregúntale, ¿qué quieres decir con agnóstico? Algunas personas quieren decir ateo, pero dicen agnóstico y viceversa. Un ateo es alguien que niega la existencia de Dios. Un agnóstico no elimina la posibilidad de la existencia de Dios, pero cree que la existencia de Dios no se puede comprobar. Averigua lo que la persona cree que significa, entonces podrás dirigir la conversación con más facilidad. Número 2. ¿Cómo sabes que eso es cierto?
Cuando un individuo te explica su punto de vista, una de las preguntas más provechosas que puedes hacerle es: ¿cómo sabes que lo que has dicho es verídico? ¿Con qué evidencia respaldas lo que acabas de decir? Una persona me dijo una vez que había 18 autores del libro de Mateo. Le pregunté: ¿cómo sabe que eso es cierto? ¿Tenía alguna evidencia para respaldar su declaración? Ni siquiera una. Por supuesto, el discípulo Mateo escribió el libro de Mateo, pero algunos profesores de religión muy liberales están enseñando cosas que no son ciertas acerca de la autoría de la Biblia. Cuando la persona me dice que está 100% segura de que si se muere iría al cielo, le pregunto: ¿cómo sabes que eso es cierto? Las respuestas son muy variadas, desde Jesús hasta porque soy una buena persona. Y si te responde que es por ser una buena persona, ya sabes hacia dónde dirigir la conversación. Los 10 mandamientos. Una persona con la que hablé decía que Jesús no había resucitado de los muertos. Le pregunté cómo sabía que eso era cierto. No tenía ni una sola pieza de evidencia para respaldar su declaración. Este caballero no conocía toda la evidencia que le expuse, que irrefutablemente prueba que sí resucitó de entre los muertos. Cuando surge el tema de la evolución, normalmente mencionan algo al respecto de la edad de la Tierra, que creen que tiene más de 1.000 millones de años. Pregúntales cómo lo saben. Pronto te darás cuenta de que no tienen evidencia para apoyar su postura. Un amigo mío, que viaja por todo el país para hablar del tema de la creación versus la evolución, muestra en su presentación que la mayoría de los métodos de evolución revelan que la Tierra es joven. Los que creen en la evolución simplemente escogen utilizar los métodos que aparentemente apoya su postura, cosa que no constituye buena ciencia. Formular esta pregunta le ayuda a la persona a escarbar más profundamente en su búsqueda de la verdad. Un día en un centro comercial noté a 3 muchachos universitarios sentados en una mesa en el área de comida. Cuando me les acerqué, arrimé una silla y me senté junto a ellos. Me miraron como si estuviera loco. Les pregunté: ¿qué pasa? ¿Nunca habían visto a un desconocido sentarse con ustedes en un centro comercial? No. Bueno, esta es su primera experiencia. Muy bien. Y comenzaron a conversar conmigo. Durante la plática, uno de los muchachos me preguntó: ¿usted es cristiano, no es así? Sí, sí lo soy, respondí. Luego me dijo: ¿usted cree que la Biblia es verdad? Sí, así es. No puede creer que ese libro sea verdad. No hay forma posible de que sea verdad, me dijo. Fue escrita por el rey Jaime en 1611. No puede ser verdad. Observa que él dijo que fue escrita en 1611. ¿Es eso cierto? Ni siquiera se acerca a la verdad. El rey Jaime hizo traducir la Biblia del hebreo y griego al inglés de la época. Por lo tanto, la Biblia fue traducida en ese año, pero fue escrita desde cerca del 2000 AC al 100 AD. Le pregunté al joven: ¿está seguro de querer asegurar eso? Luego pasé a demostrarle la evidencia que comprueba que lo que él creía no estaba basado en los hechos. A cambio, me respetaron instantáneamente y oyeron todo lo que les tenía que decir durante el transcurso de nuestra conversación. Número 3. ¿Dónde obtuviste esa información? Esta pregunta identifica la fuente de la información con que la persona ha establecido sus creencias. Muchas veces te darás cuenta de que no tiene ninguna base. La persona está construyendo su futuro eterno en algo que no ha investigado en su totalidad. Un muchacho me dijo que creía en la reencarnación, así que le pregunté: ¿dónde obtuviste tu información respecto a la reencarnación? Él respondió: lo creo así en mi corazón. ¿Alguna vez has creído algo en tu corazón solamente para descubrir que estabas equivocado? Definitivamente. ¿Podrías estar equivocado en tu corazón respecto a la reencarnación? Seguro que sí podría estar equivocado.
me respondió. En un lapso de 30 segundos, este muchacho pasó de creer en la reencarnación a admitir que podría estar equivocado. Cuando una persona te dice que es lo suficientemente buena para ir al cielo, pregúntale dónde ha obtenido la información que le hace pensar eso. Muchas veces encontrarás que dice haber leído en la Biblia. Cuando sucede eso, pregúntale dónde en la Biblia encontró esa información y, por supuesto, no podrá responderte. Luego puedes usar los 10 mandamientos para demostrarle cuál es el parámetro que Dios nos dejó en la Biblia respecto a lo que necesitamos para ser buenos. Número 4. ¿Qué pasa si estás equivocado? Durmió una pequeña siesta, pero cuando despertó empezamos a hablar. Me dijo que era un ministro de la Iglesia Unitaria Universal y que en su congregación había judíos, cristianos, budistas, ateos, etc., de todo un poco. Cuando le pregunté, cuando uno muere, ¿qué piensa que hay del otro lado? Me respondió, realmente no sé. Pobre iglesia, imagínese qué clase de ministro es si no tiene la respuesta a esta pregunta. Me dijo que sus esperanzas estaban puestas en la reencarnación, pero en su congregación la gente podía creer lo que quisiera. Su iglesia se enfocaba en la justicia social, haciendo el bien para con otros. Por lo tanto, pase lo que pase del otro lado, estarían bien. Lo desafié con una pregunta. ¿Es posible que una persona pueda creer que hay algo del otro lado después de la muerte, pero que cuando esa persona muera se dé cuenta de que lo que estaba esperando en el otro lado realmente no era así? Él respondió, por supuesto que sí. Tiene razón, le dije. Si alguien cree que no hay nada cuando muere y en verdad hay algo, esa persona está 100% equivocada. Pero usted no puede tener una respuesta equivocada a menos que haya ¿qué? Me miró y tragó con dificultad. Sabía que lo había arrinconado. Respondió, una respuesta correcta. Exactamente. Tiene que haber una respuesta correcta para la eternidad, tal como usted lo dijo. Eso significa que hay una verdad eterna. Siendo este el caso, los miembros de su congregación tienen respuestas equivocadas para la eternidad. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Con una mirada nada agradable me dijo, no me gusta la terminología que está usando. No me sorprendió. Acababa de ser forzado a reconocer que había una respuesta correcta y una equivocada. Aun cuando él no creía en el bien y el mal, este es un buen argumento. Solo hay 2 opciones. O hay algo o no hay nada del otro lado cuando morimos. Si puede haber una respuesta incorrecta, entonces debe haber una respuesta correcta. Tenemos que contarle a la gente cuál es esa respuesta correcta. Esta también es una pregunta muy efectiva que se puede usar al finalizar una conversación para hacer que la persona considere las consecuencias de su decisión. Debes estar bien preparado. Debes esperar que la persona te revierta la pregunta. ¿Cómo responderías si alguien te pregunta qué pasaría si estuvieras equivocado y todo este tema de Jesús no fuera cierto? ¿Has pensado acerca de eso? No todos pueden tener la razón. Por ejemplo, los musulmanes no creen que Jesús murió en una cruz, menos todavía que haya resucitado de entre los muertos. Pero la muerte de Cristo y su resurrección son la base del cristianismo. No todos pueden estar en lo correcto. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos equivocados? Muchos cristianos responderían a la pregunta diciendo que solamente morirían e irían a la tumba si no fuera cierto y que no tendrían nada que perder. Pero esa no puede ser toda la respuesta a la pregunta. Un hombre una vez me dijo, ustedes han creído en el conejito de la Pascua y en Papá Noel. Por lo menos yo me divertí durante mi vida de fiesta en fiesta y luego ambos terminamos en la tumba. Su observación era válida. Si todo este tema de Jesús no fue cierto, literalmente habríamos desperdiciado nuestra vida. Le habríamos orado a alguien que no existe. Habríamos tenido una esperanza para la eternidad que no existe. Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios
capítulo 15, versículos 17 al 19. Deberíamos ser las personas más miserables de la tierra si Jesús solamente nos da esperanza en esta vida y no en la eternidad. Nuestra fe es literalmente vana si Jesús no resucitó de entre los muertos. Yo respondo a esta pregunta diciéndole a la persona que, en primer lugar, yo he creído en la única fe que tiene evidencia para respaldarse. Cuando estudias otras religiones te das cuenta de que esto definitivamente es así. En segundo lugar, mi vida ha cambiado por creer en Cristo. He estado en ambos lados de la cerca, viviendo en el pecado y sirviendo a Cristo. Yo escojo esta vida sobre la otra, sin lugar a dudas. Y en tercer lugar, si mi fe estuviera equivocada, me moriría e iría a mi tumba y ese sería el fin. Ahora, vuelve a dirigirle la pregunta. Después de darle mi respuesta, le pregunto, si usted está equivocado, literalmente está escogiendo el infierno para toda la eternidad. ¿Está seguro de querer hacer eso? Por supuesto, la respuesta siempre es no. Tenemos que lograr que las personas piensen en las consecuencias eternas de sus acciones y decisiones terrenales. El Nuevo Testamento habla del infierno el doble de veces que habla del cielo, así que no debemos temer hablar del infierno con las personas. Es más, lo más amoroso que puedes hacer es asegurarte de que ningún amigo tuyo y ningún desconocido que encuentres vaya al infierno cuando muera. Puedes ver lo valiosas que son estas 4 preguntas fatales. Úsalas siempre que compartas tu fe.